Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a dos posibles jugadores que Gallardo pediría sí o sí en el siguiente mercado de pases. Es cierto que todavía falta muchísimo para meternos nuevamente en esto. Seguramente hoy la prioridad del hincha sea que el equipo mejore futbolísticamente hablando, y también seguramente esto pase por la mente de Marcelo Gallardo, teniendo en cuenta que se está jugando la serie de cuartos de final de la Conmebol Libertadores contra Colo-Colo y que el próximo fin de semana se viene nada más y nada menos que Boca en la Bombonera. Pero por lo pronto no hay que dejar de lado que el muñeco siempre mira más allá, que no volvió a River únicamente para disputar los certámenes que hay en este 2024, sino que también va a seguir siendo el DT de cara a todas las siguientes temporadas, y se sabe que quiere un plantel altamente competitivo, y si bien es cierto que está ciertamente conforme con los jugadores que hoy por hoy integran la plantilla de River, está claro que algún que otro jugador en cierto sector del campo de juego le falta, sobre todo porque algunos alternativos no son de la suficiente jerarquía. En este video vamos a centrarnos en dos futbolistas, uno que ya fue pedido en este último mercado y que estuvo a punto de ser refuerzo, y después en un ex River que hace un par de años Gallardo intentó volver a traerlo, pero que debido a ciertas circunstancias no pudo darse su regreso. ¡Empecemos! Vamos a comenzar dando un plano en general de lo que pretende Gallardo para el River 2025, sabiendo que algunas todavía conclusiones deberá sacarlas con lo que falta este 2024, porque hay jugadores que han jugado muy poco, porque hay futbolistas que por una u otra razón no han podido todavía desplegar su mejor versión, y todos tendrán al mayor o menor tiempo más oportunidades para mostrarse. Está claro que mucho depende de la continuidad de River en la Copa Libertadores para saber cuántos encuentros le quedan al conjunto de Núñez en lo que resta de este 2024. Pero aún así me parece que Gallardo, como es de darle oportunidades a todos, a ningún futbolista le faltará minutos. Aún así, el DT sabe perfectamente que ya hay algunas posiciones en las cuales debería ir pidiendo refuerzos de cara al año que viene. No lo hizo quizás en este último mercado de pases, porque principalmente en este receso, sabiendo el poco tiempo que tenía River para incorporar, recordemos que Gallardo no estuvo desde el minuto cero en el libro de pases, sino que la mitad del periodo de transferencias estuvo a cargo de Martín de Micheli. En ese entonces llegaron 5 incorporaciones, de las cuales 2 ya no forman parte del plantel de River, mientras que con Gallardo llegaron 4, 3 en primera instancia: Germán Pesela, Fabricio Bustos y Maximiliano Mesa, y por último arribó Marcos Acuña. Gallardo únicamente pidió jugadores que necesitaba para ser titulares en River. Después, sabiendo que podía llegar a pedir algún jugador que fuera una alternativa, esperó algunos días más, pero sabiendo que no iba a poder incorporar a ese jugador de jerarquía que quería, la realidad es que terminaron cerrando el mercado de pases quizás un poco antes de lo planeado. Pero a partir del 1 de enero, que es cuando se volverá a abrir el libro de transferencias en Argentina, en ese entonces Gallardo tendrá el mando de River en lo que respecta a incorporar jugadores desde el primer minuto, y seguramente ya el DT esté hablando con distintos futbolistas para saber cuáles serán sus respectivas intenciones a la hora de jugar en el fútbol argentino o a la hora de ponerse la camiseta de River, porque si bien la mayoría puede creer que ponerse el manto sagrado es lo mejor que le puede pasar a un futbolista, hay que ver cuál es el objetivo a corto plazo que tiene ese jugador en cuestión. Por lo pronto, Gallardo generalmente logra convencer a los futbolistas que quiere para que vengan a River. Después depende de que la dirigencia y la secretaría técnica logre llevar a cabo las negociaciones de la mejor forma posible, como para que de esa manera el jugador en definitiva pueda hacer refuerzo después de las charlas que hayan tenido ambos dirigentes. En lo que tiene que ver con las posiciones en las cuales Gallardo podría pedir refuerzos, un delantero sería una posición bastante posible. Hay que tener en cuenta que para el muñeco el titular es Borja, el suplente es Colidio, y Vareiro y Solari hoy están corriendo bastante de atrás, por lo que se podría llegar a pedir un jugador más en ese lugar.
Obviamente por la lesión de Rodrigo Aliendro parecería que hay un hueco en la mitad de la cancha, pero por lo pronto esperará la recuperación del mediocampista y si no, en enero se podría pedir un jugador en ese sector del campo de juego, aunque puntualmente en este video no voy a hablar de un mediocampista, sino que voy a hablar de un delantero y de un defensor central zurdo. Yo creo que Gallardo tenía mucha confianza en recuperar a Ramiro Funes Mori, pero lamentablemente el mellizo no ha demostrado o no ha colmado las expectativas que el cuerpo técnico pensaba en este mes que lleva el muñeco como DT en la segunda etapa. Por eso mismo también estaremos hablando de un defensor central zurdo. Y vamos a comenzar hablando del ex River, que es nada más y nada menos que Sebastián Driussi. Quizás muchos estén un tanto cansados que su nombre aparezca como posible incorporación y que después no suceda absolutamente nada. Ya había sonado la posibilidad de volver hace bastante tiempo, estamos hablando de hace poco más de 3 años, febrero del 2021, el fútbol se había reanudado por la pandemia por COVID y River estaba intentando traerlo de vuelta del Zenit de San Petersburgo de Rusia. Sin embargo, en aquel entonces, más allá de que el futbolista tenía ganas de volver, más allá de que River ya había arreglado su contrato con el atacante, el conjunto ruso no lo dejaba salir teniendo en cuenta que no podían encontrarle un reemplazante. La situación económica de los conjuntos europeos no era la mejor y por eso mismo no querían correr riesgo. ¿Qué fue lo que sucedió? En ese entonces los hinchas de River entendieron el motivo por el cual Driussi no pudo regresar. Sin embargo, como 6 meses después, en el mercado de mediados de ese 2021, terminó partiendo hacia los Estados Unidos para jugar en su actual equipo, en el Austin Football Club. Es ahí donde se puede decir que hubo algo entre el simpatizante de River y Driussi, no sé si que se rompió, pero por lo menos que ya no estuvo tan ligado como si estaba con anterioridad, porque se sabe que Driussi es fanático indiscutible de River, es como un hincha más que va a la cancha, pero hay algo que en ese entonces se quebró desde que no pudo regresar por distintas circunstancias y que después prefirió irse a los Estados Unidos. Luego de eso no hubo una chance real de que pudiera volver. Se habló de él a principios de este año, cuando River estaba en búsqueda de un delantero, cuando fue a buscar a Borré, cuando intentó traer a José Manuel López, cuando se hizo una oferta multimillonaria por Luciano Rodríguez, también se mencionó a Driussi, pero por lo pronto nunca hubo algo certero. ¿Qué es lo que puede llegar a cambiar en el siguiente mercado de enero? Y claro está, el hombre que hoy por hoy está sentado en el banco de suplentes puede hacer cualquier cosa. Marcelo Gallardo es un director técnico que siempre ha tenido simpatía por Driussi. De hecho, hay versiones que dicen que hasta lo quiso llevar en su momento al Al Ittihad, conjunto árabe que en su momento Marcelo Gallardo comandó entre finales del 2023 y mediados de este 2024, antes de que se diera su regreso a River, pero el jugador está cómodo en los Estados Unidos. Aún así, no quiero descartar una posible negociación, teniendo en cuenta que en general las charlas entre los directivos de River y este equipo en cuestión siempre han sido muy productivas cada vez que han tenido que hablar por distintos futbolistas. En su momento River trajo a préstamo proveniente del Austin a Tomás Pochettino. Más allá de que el rendimiento del jugador después en River no fue de lo esperado, las negociaciones en ese entonces se hicieron en un abrir y cerrar de ojos, primero porque Gallardo ya se había comunicado con el futbolista y le había dicho que lo quería tener en el plantel, y además porque el jugador tenía intenciones de volver a la Argentina. Esto último es clave siempre a la hora de querer sacar a alguien de los Estados Unidos, porque con Barco sucedió eso, con Leandro González Pires pasó eso, mismo si nos vamos con aquellos que están jugando en el fútbol mexicano, Maxi Meza tenía ganas de volver y por eso volvió. Está claro que River tendrá que poner dinero seguramente, pero por lo pronto se sabe que el convencimiento que puede provocar el llamado de Marcelo Gallardo hacia Sebastián Driussi será algo clave a la hora de que se pueda dar su vuelta y que pueda convertirse en refuerzo a partir del 1 de enero. ¿Cuánto dinero tendría que poner River para sacar a Driussi de los Estados Unidos? Primero, lo que hay que tener en cuenta es que si bien tiene todavía contrato con el elenco norteamericano, no es que tiene vínculo de por vida. El contrato de Driussi con el Austin acaba el 31 de diciembre del año que viene, del 2025, es decir, para en cuanto empiecen a negociar, habría tan solo una temporada en el medio
suficiente tiempo como para que el equipo lo venda antes de que se pueda ir libre con el pase en su poder. Es cierto que en su contrato está pactada la renovación automática por una temporada más si es que ambas partes así lo desean, es decir, si Driussi decide quedarse en los Estados Unidos, automáticamente el contrato del jugador, siempre y cuando también los directivos del Austin así lo quieren, se renueva hasta el 31 de diciembre del 2026. En ese caso, claramente las dificultades para el millonario para incorporarlo serán mucho mayores, porque hay que tener en cuenta que es mucho más fácil sacar a un futbolista de un equipo cuando le va quedando cada vez menos tiempo de contrato. En su momento nunca estuvo claro cuánto le pagó el Austin al Zenit de San Petersburgo para quedarse con el jugador. Algunos dicen que fue una cifra de alrededor de 10 millones de euros, otros dicen que fue solamente un resarcimiento económico de entre 2 y 3 millones, nunca se supo específicamente, pero por lo pronto está claro que dinero hubo. Digo esto porque cuando River intentó traer a Driussi en febrero del 2021, se hablaba de un préstamo, de que el millonario iba a adquirirlo durante todo ese año con la posibilidad de que hubiera una opción de compra lo suficientemente aceptable como para que River después se lo quedara de manera definitiva. 6 meses después, como también mencioné antes, el jugador terminó yéndose a los Estados Unidos, pero no fue ya por medio de un préstamo, sino que fue una compra definitiva. Y uno cree que si en su momento, a mediados del 2017, el Zenit de San Petersburgo le pagó a River 15 millones de euros para quedarse con Driussi porque hizo uso de la cláusula de rescisión, y uno entiende que no podría aceptar tanto menos como para liberarlo y que se vaya a jugar a los Estados Unidos. Así que si bien eso no estuvo claro, uno tiene que entender que así como el Zenit quería dinero para recuperar parte de la inversión, el Austin seguramente también querrá dinero para recuperar parte de la suya. Otro punto a tener en cuenta es que las temporadas de la MLS son exactamente iguales que la Argentina. Van a contramano con el fútbol europeo, pero esto le sirve mucho a River y a los otros conjuntos de nuestro país para contratar futbolistas que estén en la Major League Soccer, porque ahora en el mes de noviembre se estará jugando la parte final de la actual temporada de la MLS y en febrero comienza la temporada 2025, así que en el mes de enero es un buen momento como para que los equipos en cuestión vendan y compren jugadores, y es ahí donde River puede aparecer con una buena oferta para adquirir en definitiva al futbolista. Y repito también lo que dije antes, depende mucho de que Driussi quiera regresar. De nada va a servir que los dirigentes de River negocien con los directivos del Austin si es que el atacante tiene dudas como para volver, pero en caso de que dé el ok, de que Gallardo lo quiera y lo pida como el refuerzo para mejorar la delantera de River, en ese entonces River tendrá que hacer una oferta. No creo que lo quieran traer a préstamo, por lo menos eso no sería lo pensado en primera instancia. Driussi tiene 28 años, estará cumpliendo 29 en febrero del 2025, por lo que tiene una edad lo suficientemente aceptable ya como para regresar. Es cierto que él mismo puede pensar en su cabeza que 1-2 años más en el fútbol extranjero le vendrían bien de manera económica, pero si Gallardo lo necesita de cara al 2025, estoy casi seguro de que Driussi podría pegar la vuelta. Y vamos ahora a hablar del otro posible refuerzo, que es un jugador que estuvo a tan solo una revisión médica de ser refuerzo de River, que no fue pedido por Gallardo en este mercado, sino que había sido pedido por Martín de Michelis antes de que llegara el muñeco, pero que el actual DT del más grande tiene en mente evaluar en estos meses lo que va a ser Valentín Gómez en Vélez como para pedirlo como refuerzo. Hay que tener en cuenta que cuando llegó Gallardo, River ya había incorporado un defensor central que era Federico Gattoni, y en su cabeza estaba tan solo incorporar a un zaguero más, apenas llegó como nuevo DT en esta segunda etapa. Y obviamente Germán Pesela estaba por encima de todo porque se necesitaba un central de jerarquía, de experiencia y que le diera solidez desde el minuto cero a la defensa de River. Valentín Gómez es un gran defensor central, pero por lo pronto es alguien que puede acompañar. Hay que tener en cuenta que es un zaguero joven y que en Vélez ha tenido un excelente año. Antes de hablar de lo que puede llegar a suceder en enero con Valentín Gómez y River, voy a pasar a recordarles por qué no fue refuerzo en este mercado, porque la realidad es que, así como dije recién, que cuando Gallardo llegó solamente había un defensor central como refuerzo, que era Gattoni, la realidad es que si algo distinto hubiera pasado en ese viaje de Valentín Gómez a Italia, a lo mejor cuando el muñeco llegaba como DT otra vez, sí había dos defensores centrales, y no sabemos qué es lo que hubiera pasado en ese caso con Germán Pesela. Yo creo que hubiera venido igual, pero es algo que no podremos deducir con tanta facilidad en este momento.
River estaba expectante a que el jugador pasara la revisión médica en el Palermo de Italia. ¿Por qué esto? Vélez iba a vender al jugador al Citigroup, a este grupo de empresarios que manejan equipos importantes alrededor del mundo, como es el caso del Manchester City en Italia, como es el caso del Girona en España, del Bahía de Brasil y otros importantes conjuntos alrededor de todo el planeta. En definitiva, habían llegado a un acuerdo. El Citigroup iba a pagar $10 millones por la totalidad de la fecha de Valentín Gómez y el grupo City se lo iba a prestar a River por 2 temporadas hasta el 30 de junio del 2026 y en ese lapso de tiempo el conjunto de Núñez iba a poder adquirir el 50% de la ficha, es decir, el Citigroup se iba a quedar con la mitad del pase y River con la otra mitad de la ficha en $5 millones. Eso sí, Valentín Gómez el 30 de junio del 2026 iba a partir hacia el fútbol europeo. Estaban todos de acuerdo. River iba a tener al jugador por 2 años, el Citigroup le iba a dar competitividad porque en Europa sabía que no iba a jugar en este momento y Vélez recibía los $10 millones que pretendía para dejarlo salir. ¿Qué es lo que faltaba que suceda como para que esto termine de confirmarse? Que el Citigroup siempre quiere que los jugadores se hagan la revisión médica en los lugares donde está el equipo dueño de su pase. Como no puede el Citigroup prestarlo directamente a River, lo que tiene que hacer el grupo City es meterlo en un equipo, en este caso en el Palermo de Italia, y es ahí donde el Palermo es quien después lo cede a préstamo a River por 2 años. El jugador fue a Europa para hacerse la revisión médica, sin embargo le detectaron una lesión de hace un par de años que, si bien no imposibilita que esté dentro del campo de juego, de hecho ahora está jugando con Vélez, la realidad es que debido a esto el Citigroup decidió dar marcha atrás y no pagarle a Vélez los $10 millones. Debido a esto es que Valentín Gómez en este mercado no fue refuerzo de River. Pero ahora hay que mirar hacia futuro, y uno de los puntos a tener en cuenta como para que Gómez sea refuerzo de River es que, más allá de que normalmente los equipos del fútbol argentino no quieren reforzar a otros elencos del fútbol local, sobre todo Vélez en este caso, sabiendo que River es un rival que podría llegar a ser directo, por ejemplo en la Copa Libertadores del año que viene, la verdad es que el conjunto de Liniers, siempre y cuando reciba los $10 millones que pretende por Valentín Gómez, no tiene ningún problema en transferirlo a River. Una de las circunstancias que podría haberse dado era que el club de Núñez abonara alrededor de $7,5 millones por el 75% del pase, que Vélez se quede con un cuarto de la ficha y que después, cuando el jugador sea transferido definitivamente a Europa, River le tenga que dar ese 25% de la totalidad de la venta. Es algo que se habló en su momento, que no se terminó de efectuar porque después se metió el Citigroup y ahí quedaron todas las partes mucho más conformes con el acuerdo que se había pactado, aunque después se terminó de caer todo. En enero se podría llegar a volver a lo primero que se habló en relación a que River compre un porcentaje bastante alto de su pase, como para que en definitiva Vélez también se quede con una parte de la ficha y después todos se vean beneficiados por una segunda venta hacia el fútbol extranjero. Veremos qué es lo que decide en primera instancia River, qué es lo que quiere Marcelo Gallardo a la hora de traer un central. Yo creo que va a terminar de traer un zaguero zurdo, porque en principio uno pensaba que el muñeco iba a tener en cuenta a Ramiro Funes Mori, al ser el único futbolista que tiene esas características en la plantilla, pero hoy por hoy está muy atrás en la consideración, porque Germán Pesela y Paulo Díaz son los titulares del equipo, porque el primer jugador suplente en la saga central es Leandro González Pires, y porque ya quedó demostrado que el cuarto jugador es Federico Gattoni, que ingresó, todos lo vimos, en el partido que River jugó hace un par de días frente a Atlético Tucumán en el Estadio Monumental. Y de hecho, Funes Mori no estuvo ni siquiera concentrado en los últimos duelos del más grande. No lo han visto bien ni física ni futbolísticamente en la mini pretemporada que hizo River en el parate por la fecha FIFA, por lo que el mellizo ha quedado muy atrás en lo que piensa Gallardo para sus zagueros. Es por eso que casi con seguridad en enero River pedirá a otro jugador en ese sector del campo de juego para reforzar la saga central. Es algo que, lo vuelvo a decir, no es 100% seguro, pero por lo pronto Gallardo siempre quiere tener defensores centrales zurdos en su plantel.
Y en cuanto al rendimiento de Valentín Gómez, la realidad es que más allá de lo que sucedió en esos 2 meses de mercado donde no se sabía qué es lo que iba a suceder con su futuro, en cuanto se terminó de resolver todo y se terminó dando la noticia de que se quedaba en Vélez, volvió a jugar. Y la realidad es que en el equipo de Liniers está teniendo un muy buen rendimiento. Es parte de una defensa muy sólida del equipo que es líder de la Liga Profesional de Fútbol Argentino, que se encamina, no sé si a ganar el torneo porque todavía falta bastante, pero por lo menos está en un primer lugar bastante cómodo y tiene muchas chances de jugar la Copa Libertadores del año que viene y que seguramente sea un aliciente como para quedarse un tiempo más en el equipo de Liniers. Sin embargo, algo que no sucedió con Valentín Gómez en este último mercado va a pasar en el siguiente, y es que va a recibir el llamado nada más y nada menos que de Marcelo Gallardo. Para cerrar, vuelvo a decir lo que dije al principio de este video, y es que quizás es muy apresurado ponernos a hablar del mercado de pases cuando River quizás está en la semana más importante de todo el 2024. Sin embargo, es clave y muy relevante que el equipo empiece a pensar en lo que va a suceder el año que viene, porque todos queremos ganar la Libertadores en este 2024, pero el 2025 a River lo esperan muchísimos desafíos, inclusive más importantes que la Libertadores, pero por lo pronto lo primero es lo primero. Gallardo sabe que hoy su mente está enfocada en mejorar el equipo futbolísticamente, pero que en el 2025 necesitará refuerzos de jerarquía si es que quiere pelear absolutamente todo. El muñeco no pudo estar al frente del mercado de pases del minuto cero en el periodo de transferencias de mediados de este año, y por eso mismo en enero, apenas se abra el libro de pases, tomará las riendas del mismo para pedir a los jugadores que él crea necesario para mejorar la plantilla, o en su defecto para aprobar ciertas llegadas de aquellos jugadores que podrían llegar a convertirse en refuerzos, ya sea volviendo al club porque en su momento jugaron en River o porque estén llegando por primera vez como refuerzos estrella. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.